Entonces, hoy día, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer unas labores, tanto horizontales como verticales. Tenemos que... Bueno, esas labores van a ser definidas por líneas. Y esas líneas después las vamos a transformar en primitivas. ¿Qué son las primitivas dentro de Vulkan? Son son la solidificación de líneas con los parámetros de diseño que uno quiera hacer. Eh, Acuérdense que las primitivas y las triangulaciones están hechas de triángulos. Por ende, a medida que tengamos un diseño mucho más complejo, esa primitiva y esa solidificación o ese objeto va a tener mayor cantidad de triángulos y por ende va a ser mucho más difícil en la visualización y también en el posterior diseño. Por ejemplo, si pasamos esta triangulación a AutoCAD, AutoCAD va a ser mucho más difícil abrirla porque va a tener muchos triángulos, por ejemplo. Eso pasa cuando trabajamos con superficie y creamos una superficie, por ejemplo, acá según el modelo bloque. Para Vulkan es fácil, porque no sé cómo lo hace, pero como que las triangulaciones las tira muy rápido, pero cuando las tiramos en AutoCAD se demoran un poquito. Y eso depende netamente de la cantidad de triángulos y su computador, por si acaso. Entonces ya, la clase pasada en que habíamos quedado, habíamos definido los pilares, que son los azules, y las losas, que son los verdes musgo, más o menos. Y, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a hacer un par de labores, que va a ser una rampa de acceso. Eh, ¿Qué pasó, Edison? Está bien. Y la rampa de acceso, una galería de acceso, puede ser un nivel de transporte o nivel de producción. Y después, según lo que nos diga la imaginación, porque hoy día no es como una clase tan estructurada, podemos hacer un pique. Eso lo llevamos al nivel de transporte. En el nivel de transporte ocupamos la misma rampa o hacemos una pseudo correa. Entonces eso vamos a tratar de hacer hoy día. Como ya tenemos el primer caserón hecho, la idea de todo esto, de un proyecto, es que estos caserones se repliquen n veces según el cuerpo mineralizado que nosotros tengamos. Por ejemplo, si nosotros estamos acá, en nuestro primer nivel, y ese nivel nos damos cuenta de que en profundidad tiene más mineralización de interés, la idea es que este caserón lo repliquemos hacia atrás n veces hasta que nosotros encontremos que la extracción del mineral dentro de ese caserón va a ser rentable. Lo mismo para aquí abajo. Y así sucesivamente. Si se dan cuenta, podremos tener este primer nivel, segundo nivel, el tercer nivel vamos a tener dos cuerpos mineralizados que pueden ser paralelos, y ya en el último nivel podemos tener solamente uno que se come ese pedacito. Entonces ya, vamos, primero tenemos que saber si entre losa y caserón tenemos la distancia suficiente como para poder diseñar algún tipo de galería. Si nos queda como el, la holgura de hacer la hora de acá. Entonces, ¿eso cómo lo podemos saber? Hay un hotkey en Vulkan que es el H, y el H lo pueden encontrar acá, que se llama 3D Solid Shading, que te hace la figura transparente. ¿Eso para qué sirve? Para que cuando estemos trabajando con objetos y líneas, podemos ocupar el Snap to Point y podemos mover los vértices o la esquina más rápido. Entonces en este caso vamos a apretar la H, y como el objeto que nos interesa es el morado, que es el caserón, vamos a una línea. Snap to Point, seleccionamos el punto y hacemos un punto hacia abajo. ¿Esto con qué finalidad? Para saber cuál es la distancia de acá a acá. ¿Por qué lo hago así?
porque si yo lo hago con Snap to Object, ya perfecto. Voy a estar aquí en esta punta, pero no sé si voy a estar paralelo, o sea, perpendicular 100% a esta superficie o a este sólido. Entonces en este caso me aseguro, y con la herramienta que me entrega Vulkan yo puedo calcular la distancia. Entonces si se dan cuenta, el sólido pasa, o sea, la línea recién creada atraviesa la superficie. Y ahora me voy a Design, Object Edit, Clip by Solid. Me dice selecciona la triangulación que me interesa, que es esa. Y pongo de borrar los puntos que están adentro. ¿De quién? De un objeto. ¿Qué objeto? Del objeto que yo creé. Y secundario, secundario. Correcto. De ahí me va a crear, me va a cortar esa línea según ese sólido. Entonces para comprobarlo, yo creo una vista en sección, 2 puntos, y no me sale sólido. ¿Por qué? Porque según la vista que tengamos puesto. Entonces ahí está justo al borde, entonces está bien. Lo saco, slides, y vuelvo a la vista normal. Entonces una vez que ya tengo la distancia de que está acá, ¿qué voy a hacer? Voy a ocultar la triangulación, que no me sirve ya, y esta tampoco, y voy a medir la distancia, que son 6,34 metros. Entonces si yo tuviera una distancia muy pequeña de acá a acá, realmente tendría que comprobar si yo puedo construir mi labor en una losa. Yo no lo haría. Yo preferiría acotar un poco más el caserón en la altura para que me dé la holgura y no tocar la losa, porque la losa es una parte de estabilidad dentro del modelo. Entonces si empezamos a comernos entre comillas la losa, no creo que sea buena idea. Entonces ya, una vez que ya tenemos la distancia máxima, o la distancia entre la base del caserón y la losa, que son 6,37 metros, 34 metros, podemos hacer una sección de 4,5 metros que va a ser la galería zanja, la que va a ir en paralelo a la orientación del caserón, pero la parte inferior. Entonces en este caso, para no empezar a hacer líneas y líneas y muchas líneas, vamos a hacer secundario en el sólido y lo vamos a convertir en objeto. Y bueno, eso aquí, ¿qué hace que, o sea, qué significa que lo convierta en un objeto? Es que todas las líneas que están contenidas dentro de este sólido van a ser parte de una layer, y esa layer va a ser llamada diseño. Y ahí acá, cuando estamos diseñando, yo les recomiendo siempre ir grabando a cada rato, porque ayer estaba haciendo la clase para acordarme los comandos y ya tenía todo el nivel, se los quería mostrar y se me cerró Vulkan y perdí todo. Así que siempre vayan grabando. El hotkey para grabar, en vez de ir a hacer el clic acá, se va en File y es Save, Control S. Entonces cada 10 minutos o cada 5 minutos aprieten Control S. Entonces pasamos el sólido objeto, lo removemos y acá están sus líneas. Acuérdense, una triangulación está hecho de puros triángulos, por eso se llama triangulación. Si se dan cuenta, son puros triángulos. Mientras más detalle, más triángulos son. Entonces ya, la idea de la galería zanja es que esté justo al centro del caserón. ¿Cómo sabemos cuál es el centro del caserón sin hacer ningún tipo de división o etcétera? Nos vamos acá, que dice Insert, en la barra de acceso rápido, mantienen el clic apretado y se van a interpolar. ¿O dónde está eso? Design, Point Edit,
aquí no era, point insert, interpolar. Selecciono la línea, el segmento de línea que yo quiero hacer es este, parte iguales 2, retener. Entonces yo selecciono y aquí está mi punto insertado. Y esto puede ser mediante distancia, puede ser mediante partes iguales, ahí uno va decidiendo. Entonces una vez que ya tengo mi punto acá, mi guía, entre comillas, voy a hacer otra línea, que estas líneas verdes van a ser las auxiliares por si acaso. Voy a snap to point, hago clic en mi punto, y yo sé que hay 6,5 metros, 6,3 metros aproximadamente, y lo que voy a hacer yo es que mi galería zanja va a tener no sé, 5 metros, por ejemplo. Entonces pongo menos 5 y voy a crear el eje de mi galería. Y acá nuevamente, en la clase pasada ocupamos la herramienta de diseño que era el Bearing Input. Entonces aquí vamos a jugar con el ángulo nuevamente. Para hacerlo paralelo a la dirección del caserón, voy acá Distance Between Point, selecciono punto, selecciono el otro, secundario. De acá me deja saber al tiro cuál es la distancia del caserón y cuál es la dirección. Entonces esta es la dirección con respecto al norte. La copio, la pego, le borro la coma, la inclinación va a ser 0 y la distancia va a ser 60. Entonces estoy apuntando para allá y va a ser una línea de 60 metros. ¿Pero de dónde? De acá. Crear punto. Entonces ya tengo, esto ya no me sirve, ya tengo mi eje que va a servir para la creación de mi galería zanja. Como yo lo creé de 5 metros desde el techo o desde la base del caserón hasta la base de la galería, al momento que yo empiece a diseñar, a mi primitiva le voy a decir, tómame esta línea, pero que sea desde base a techo, no del centro de techo ni del lado de techo. Lo voy a ver después. Ya. Entonces ahora tenemos que ver cuántos cruzados o cuántas estocadas le vamos a asignar al caserón. Eso tiene que ver con la producción que nosotros le tenemos que asignar a cada caserón. ¿Cuál es nuestra producción máxima? O cuál es nuestra producción estimada. En este caso, como es práctico, vamos a dividir el largo del caserón por 5 estocadas. Entonces nuevamente seleccionamos, Design, Point Insert, Interpolar. Seleccionamos, partes iguales, 5. Retain. Entonces voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Porque el inicial, el final y los 4 al medio. Ya. Otro truco, no es un truco, pero la forma como rápida de añadir cruzados, se van a Underground, Development, Crosscut. Y acá les pregunta, número de cruzados. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. El grado o la pendiente con respecto al horizontal o la inclinación, claro, la pendiente que va a tener mi cruzado. Entonces no quiero pendiente por el momento. No sé, pues si por ejemplo este caserón estuviera con, a ver, nivel freático, el porcentaje de agua sería muy elevado, podríamos hacer los cruzados con inclinación para que el nivel de producción tenga su propia como canaleta o su zanja y esa vaya a otro lado, por ejemplo. Ya, la distancia entre los cruzados. ¿Cómo yo sé la distancia entre los cruzados? No la había medido, solamente dividí los puntos. El punto no me lo considera. ¿Por qué no me lo considera? A ver. Este con este. Ya, 12 metros. Acuérdense que todo esto va en parte del diseño, como no estamos diseñando, o sea, en parte empírica. Como no estamos diseñando con forma empírica y contrastando con producción, etcétera. Eran 6. Vamos a hacerlo así. Ya.
Entonces 0 van a ser 12 metros. Y acá nos pregunta si esta es mi línea central, por donde yo quiero que aparezcan, o sea, cuál es el ángulo que tienen que tener respecto a la línea central. Entonces, si yo pongo 90, esta línea va a salir, estas líneas van a salir 90 grados respecto a esto. Entonces yo puedo elegir, no sé, lo quiero como a 60 grados, por ejemplo. Pero para el caso lo vamos a 90. Y les voy a explicar por qué. Ya, esto nos permite saber si nuestros cruzados van a tener una curva o van a tener algo para entrar acá. Por ejemplo, si yo tengo acá un segmento derecho en el cual va a permitir como una curva, yo le doy el ángulo, que por ejemplo sean 45, lo voy a hacer no, pero para que vean, y el segmento va a medir 10 metros. Acá el límite nos va a preguntar cuánto es la distancia de nuestro límite, o sea, cuánto va a ser la distancia de nuestro cruzado. Y en este caso, si este mide 10, pongámosle 20, para que sea más gráfico. Y nos pregunta hacia qué lado nosotros queremos extender los cruzados, o izquierda o derecha. Derecha o izquierda. Entonces, en este caso va a ser la derecha. Y ok. Selecciono la línea, selecciono el primer punto de inicio. Y ok. Entonces, si nos ponemos en vista, en planta, me creo una allá y no sé por qué me la creo allá. Entonces estamos con pendiente 0 y acá están los cruzados. Eso es lo que me refería con la curva, con esto. Pero en este caso no nos sirve porque el diseño no lo necesita. Entonces lo borramos, crosscut, acá, no, perdón, son 6, 20 metros, ok. Y usted ya me lo quería hacer, 2, 4, 5. Ya filo. Me voy a ver con Vulkan. Y entonces ese, como me lo creo diferente, ¿qué voy a hacer? Voy acá a Move, hago clic, punto de referencia, punto final, punto de destino, ese, copia. Entonces ahí están mis 6 cruzados de interés. Ya. Entonces acuérdense que estamos diseñando la base de la cota. En la línea central. Otra cosa, es la línea central, pero no es el centroide de la galería. Adelante, medio complicado de explicar, pero después van a cachar. Ya. Entonces ya tenemos nuestro cruzado y tenemos que hacer un nivel de acceso al cruzado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner acá, acá. Perfecto. Ya hay recomendación. Si están haciendo un nivel, que ese nivel tenga su propio color. El nivel de producción lo va a definir color rojo. No me lo cambió. Secundario, propiedades, color rojo. Ok. Entonces todo lo que hayamos hecho en el nivel de producción va a ser color rojo. Ya. Estamos los cruzados y todo este material tiene que llegar a algún lado. Entonces, en el nivel de producción podemos hacerlo de diferentes formas. Y esto es uno del sistema de manejo de materiales que ustedes deben decidir al momento de hacer el proyecto. ¿Por qué? Lo voy a hacer rápido. Ya, asumamos que acá está la rampa. Esto después lo voy a borrar, pero para que sea un poco más gráfico. Ya está la rampa y pues ya está la rampa. Entonces mire el HD al inicio del turno, va a bajar por acá, va a entrar, va a entrar, va a entrar, va a extraer y tengo dos opciones. Que el HD, o sea, una de mis opciones son que el HD entre, cargue
retroceda, gire y cargue un camión que está esperando acá. Llega ese sistema o esa secuencia por cada estocada. Entonces, por ejemplo, entro acá, me doy vuelta, entro, descargo, retrocedo, entro, cargo, retrocedo, cargo. Y hasta que el camión se llene, le subo a la rampa. ¿Qué otro sistema tengo? Que el leche entre por acá, cargue, retroceda, avance, vaya un pique traspaso, que tenga algún disminuidor de volumen, puede ser un trancador o un martillo, dependiendo de la granulometría del material tronado de acá, un pique traspaso, y ese pique traspaso se vaya a un nivel de transporte intermedio o de transporte, en el cual haya otro LHD o haya un buzón, cargue el camión y el camión suba. O simplemente que el LHD saque acá, se vuelva a la rampa, y haya un camión esperándolo acá y cargue acá. Entonces, son múltiples formas de atacar un mismo problema. Pero eso ya tiene que ver en el presupuesto que hay en la mina, las condiciones geomecánicas de la mina, ¿qué más? A ver, no sé, un sinfín de cosas. Tienen que considerar que cada nivel que ustedes hagan extra es un movimiento extra de material. Eso quiere decir que la mina en desarrollos va a ser más cara. Pero si el mineral lo vale, está bien. O sea, yo encuentro que cargar un LH de acá, retroceder y cargar un camión, es válido. Pero ¿es válido para qué? Para una mina pequeña, para una mina que se enfoca solamente en la extracción del mineral y no le interesa tanto el desarrollo de desarrollos, valga la redundancia. Pero si ya tengo un caserón que es grande y paga, por ejemplo, entonces yo no tengo problema en hacer un pique de traspaso y tirarlo en una correa, por ejemplo, o tirarlo en un buzón y el buzón carga camiones. Y eso me va a asegurar una alta producción, porque acá dependo del LHD, cuánto carga el camión. Y acá si tengo un buzón va a funcionar como un stock dentro de la misma mina. Entonces el LHD va a estar tirando más, porque cuando se desocupe el buzón o el silo, ya el LHD tiene que volver a cargar. Entonces son muchas formas. Entonces en este caso yo lo había hecho ayer con correa, pero igual me demoré un poquito. Entonces vamos a hacerlo lo más rápido que podamos. Ya. Entonces ya tenemos el nivel de producción o el nivel de acceso. Tampoco nos vamos a volver monos haciendo cada labor o cada acceso detallado, porque un solo caserón. Y en el caso lo vamos a hacer con un pique de traspaso. Entonces este es nuestro último cruzado y lo vamos a definir a 40 metros o 50 metros del último cruzado. Aparte, ya, a ver, ¿por qué yo lo hago en 90 grados? Esto va a depender netamente de la mina, de la propiedad geomecánica, etc. Si nosotros bien lo estamos viendo así, en la realidad no es así. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo hago este acceso o este cruzado, o me percato en este cruzado, la línea no es por donde va a pasar el LHD, sino tienen que considerar un offset, que son las paredes. Por ejemplo, 2,5, ok, retener. Como 5, ok. Pero ¿por qué me salió por el lado? Voy a mover. Ya. Underground que para mostrárselos. Blockline 5. Object. Secundario. Outline. Ya. Entonces, esta va a ser mi galería. Mide 2,5 metros para la izquierda y 2,5 metros para la derecha. Por acá va a pasar mi LHD. Entonces, si yo me quiero preocupar de que el LHD entre
y como tengo un ángulo de 90 grados con respecto a mi pared, yo me tengo que cerciorar de que cuando diseñe le diga al caballero que hace la perforación, ya, diseñame esta galería de 5 metros, diseñame esta galería de 5 metros, o esta labor de 5 metros, y aparte, hazme un desquinche, cosa de que el LHD pueda entrar en esta dirección, como pueda darse la vuelta para esta dirección. Entonces, por eso, cuando uno lo ve muy cuadrado, obviamente va a tener como problemas de ángulo de giro, pero se soluciona con un desquinche, y en todos lados es así. Entonces, ya. Por eso no me preocupa tener los ángulos de 90. Entonces, volviendo, vamos a hacer acá al final pique de traspaso. Center point, son menos 90. Vamos a hacer de 15 metros. Ya, acá tenemos entonces pique de traspaso, en el cual puede ser un silo. Y ese silo, o ese stock dentro de la mina, la vamos a distribuir a un ya, a camiones, para no volvernos monos con la creación de la correa. Ya, entonces este va a ser nuestro punto de vaciado. Hagámoslo más grande para que aguante más material. 25. Vamos a tirar punto. Entonces todo esto va a ser nuestro silo. Y al final va a haber un nivel de transporte, que ese nivel de transporte va a ser 0, va a tener una distancia de 200 metros. ¿Por qué negativo? Porque mi dirección está apuntando hacia la derecha. Entonces si lo hago negativo, este va a ser el 0, y va a ser para la otra cosa. Ya. ¿Qué más? Entonces, si yo voy a hacer un nivel de transporte que va a ser de acá, 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 la rampa tiene que pasar por el mismo lugar donde está esto. Y esto mide 110 menos 300. Estoy pensando ya, ¿qué hice? Claro. 300 menos 110, 80. Entonces me faltan 80 metros. Menos 80. Y no me queda igual. ¿Por qué no me queda igual? Si lo puse de acá hasta acá, son 110. Y de acá hasta acá son 200. Son 90. 90, faltan 10 metros. Ya. Entonces ahora tenemos que provocar, o tenemos que asegurarnos que la rampa que va a partir desde acá tiene que pasar por acá. Y eso, ¿cómo lo hacemos? Nos vamos a Underground, Development y Centerline. Nos vamos a Append. Ya, primero de todo les va a preguntar esto, Setup. Acá no me acuerdo bien cómo era la definición de Height to Box y Depth to Floor. Lo traté de buscar, pero no lo encontré. Y no les voy a mentir, no les voy a inventar qué significa cada uno. Pero no me acuerdo. Pero poniendo unos parámetros aleatorios, que después vamos... aleatorio está bien. Y traté de buscarlo acá en la guía, pero tampoco está. Sale como Drive Default. Sale como esto es eso. Que no sale como definiendo cada cosa. Bueno, y salen un sinfín también de cosas. Después podemos anotar los puntos de cada coordenada, con orden, un prefijo. ¿Y esto para qué nos va a servir? Para que al momento
de triangular todo esto, nos quede más ordenado con los sólidos y etcétera. Ya, entonces nos vamos a poner acá Central Line, Append, y nos vamos al abajo. Clic abajo y el punto de acá. Ya nos va a preguntar ya, ¿para dónde quieres ir? Yo le voy a decir que tiene que ser hacia allá, con 90 grados con respecto a esta labor. Y en ese caso sería los 106 menos 90, que sería los 16 con, entonces copio esto y le saco el 0. Perfecto. Y vamos a hacer la rampa. Vamos a partir con un gradiente de 5 grados y nosotros vamos a definir la distancia a través de la línea. La rampa va a tener una altura de, o sea, una longitud de 150 metros. Y la vamos a aplicar. Entonces, para comprobar que esto está bien, nos ponemos acá y se ve la pendiente. ¿Cómo comprobamos nuevamente? Secundario, distance along line, seleccionamos la línea, seleccionamos este punto, seleccionamos el otro secundario. Y ahí nos dice, en grados 5%, o sea, en porcentaje un 5% dependiente de esto. Entonces estamos bien. Nos volvemos Central Line, Append. Seleccionamos. Y ahora tenemos que hacer una curva. Y esa curva, ¿cómo la vamos a hacer? Con el mismo azimut, 180 grados, pero lo vamos a hacer hacia la izquierda. Y nos vamos left. Nos va a preguntar el gradiente. Yo quiero que las curvas sean de gradiente 0, que no tengan pendiente. Esto, el incremento del ángulo, lo pueden ver si yo pongo el número inferior de 1, me va a crear tantos puntos sean necesarios para que el incremento sea de 0 a 180. Si yo pongo acá 90, me va a crear 0, un ángulo y un ángulo, o sea, dos ángulos. Mientras mayor sea el número, me va a crear menos ángulo. ¿Ven? Entonces yo lo pongo en 10 o en 20. Y la radio y curvatura va a estar condicionado por nuestra maquinaria. Entonces cada maquinaria tiene su propio radio de curvatura, o sea, radio de giro. Pero con 15 metros yo creo que va a estar sobrado. Ya, vamos a aplicar. Nos vamos nuevamente acá, la primera opción. Va a poner 5 grados. Y acá tenemos que ver. Ya todavía no alcanzamos a este nivel. Entonces vamos a aplicar 5 grados. Vamos a hacer una curva de 180 con un gradiente 0. Y aplicar. Y así van construyendo la rampa. ¿Dónde estoy? Aplicar 180. Da igual, la altura de acá a acá es muy poca. Entonces quiere decir que Centerline Grid, que podemos subirle un poco más el 180. 106 aplicar. Verificamos cuál es la altura. Son 7 metros, muy poco, porque la galería va a tener 5 metros de alto, y eso quiere decir que va a tener 2 metros como de holgura entre base y techo. Entonces no me sirve. Me devuelvo acá y necesito cortar este punto. Tengo dos opciones. Lo hago mediante el insert, que no está acá, file, point edit, disconnect.
selecciono esto y selecciono esto y me sale, me lo borra, pero no me lo borra, entonces no me sirve. Selecciono esto, hago una línea en el punto donde me interesa, que es acá, o sea, el indicate, voy acá donde dice split object, tampoco, el de abajo, voy a definir el objeto que me va a cortar, la línea que yo creé, correcto, objeto que yo creé, secundario, y me lo corto. Entonces ahora parto de nuevo, centerline, create, no, append, de acá, acá. Ya, entonces estoy acá, digamos que va a ir al 106, pero en el RL, y uno está creando por el otro lado. Ya, espera, mejor corto de acá. Snap the point, acá, secundario, voy a split intersection, correcto. Entonces borro eso y borro eso. Entonces voy a partir de acá nuevamente. Centerline, append, este punto. Ya, entonces voy a hacer que el gradiente partamos con 5, pero que vaya subiendo hasta un 9%. Entonces en la curva va a ser 0, están todos los parámetros bien, vamos a aplicar y acá que sea un 8% o un 9%. El RL, aplicar. Entonces nos queda para otra curva, va a ser 0, 180, aplicar. RL, 9, aplicar. Una curva de 180 en 0, a aplicar, y en RL, acá. De acá ya estamos como por la altura del nivel. Entonces vamos a hacer la curva, ni siquiera lo he hecho de propósito. Entonces, pero igual me va a quedar, ya me va a quedar feo. 1, 2. ¿Dónde estoy? Estoy en la curva. Aplicar. En RL. Ya. Si yo pongo 9, entonces como aproximado más o menos. 9, 7, 4, 2. Ya, con un 2% yo me voy a asegurar que a lo mejor la diferencia de gota entre este nivel y este nivel va a ser ínfima. Y yo puedo ingresar haciendo algún tipo de arreglo del camino. Entonces lo vamos bajando a grado. Vamos a hacer la curva en 180 y esa es la diferencia entre cotas. Entonces yo acá le puedo asignar un corte acá, acá y unir la línea. Entonces va a estar en a aplicar y la vamos en RL y en 9. De ahí esto hasta el infinito y más allá. 190, 0, aplicar, RL, 9, aplicar, 180, 0, aplicar. De ahí esto supuestamente, o sea no, supuestamente, tiene que llegar hasta la superficie. Esa es la idea de una rampa, ¿cierto? Entonces ahí está nuestra rampa con las curvas pendientes en 0 y nuestras pendientes van a estar enfocadas solamente a los tramos con diferencia de cota. Entonces, como yo tengo ese segmento acá, lo voy a dividir en 2. Que nos vamos a insert, interpolate, seleccionamos, selecciono nuevamente, número igual es 2, ok, retener. Y ahora me voy a split object, by point, el primero, seleccionamos el punto de quiebre. Ya me hice clic en el punto y me dice ya, este va a cortarse y este va a cortarse. Entonces pongo keep, secundario. Aquí tengo mi punto cortado.
Ahora tengo que unir este nivel con el otro. Voy acá, que va a ser este, que tiene que estar en snap to points, si no les queda en el espacio, a este. De ahí está mi nivel conectado. Si quieren saber la pendiente de eso, se van acá, que esto es la clase de rajo, a long line, y les quedo con un 1,9%. Estamos bien. Y yo le había dicho que esto lo vamos a cortar porque no tiene que estar junto. My point. Que cada nivel debería tener su color. Entonces esto es un acceso y el acceso va a tener su color, va a ser blanco. Y el nivel de transporte va a tener otro color, amarillo. Ok. Y el despliegue de traspaso lo mismo. Ya, pues entonces ya tenemos nuestro nuestra rampa, nuestro nivel de transporte. Ya, podemos hacer muchos más detalles, como por ejemplo, un detalle rápido es que qué va a pasar al momento de que si un camión está bajando y un LHD está subiendo o otro camión está subiendo, ¿cómo lo podemos hacer? Oye, harta gente hoy día, ¿eh? Entonces, vamos a seleccionar la rampa, vamos a preocuparnos que estemos, no sé si en vista planta, pero que nos deje saber cuál es el centro de esto y nos vamos a interpolar. Cierre caleta esta herramienta. Seleccionamos ese punto 2, retener. Ese punto 2, retener. Ese punto 2, retener. Entonces yo me estoy asegurando que al centro de la curva estoy creando un punto nuevo. Y voy a hacer lo mismo en este otro lado. Me dice aquí retener, retener, retener. Ya, entonces ahora voy a hacer una estocada de maniobra para que si un camión viene subiendo y un camión viene bajando, el camión que viene bajando se meta acá, espere que el camión suba y cuando haya salido el camión y no haya nadie de abajo, baje. Entonces acá estoy con la dirección ya puesta, pero estoy con la paralela al caserón. Y como estoy en nivel de acceso, voy a poner color blanco para no confundir. Y lo voy a hacer de 5, 6, 7 metros. Y el de abajo igual. Menos 7. Ya, ¿por qué no creo en todas las curvas una estocada de maniobra? Porque obviamente siempre van a estar comunicados. Entonces, si el camión viene en nivel 1 o saliendo de intermedio, transporte, va a avisar que va subiendo y el camión que viene bajando o tiene para esconderse acá o tiene para esconderse acá. O esperar. Ya, entonces. Ya, ahí la ventilación. La ventilación puede ser forzada por el mismo nivel o puede tener un subnivel de ventilación en el cual va a inyectar ventilación al nivel de producción y al nivel de transporte. Pero por el caso va a ser inyectada por el mismo nivel para no hacer otra línea. Y vamos a hacer una chimenea acá. Vamos a interpolar acá nuevamente, dividimos en dos, ordenar, ok, nos vamos acá y una distancia de 10 metros por ejemplo. Y esta se va a ir para arriba de 90, 200, 150 metros. Entonces esta va a ser mi chimenea de ventilación, el cual también puede ser ocupado como un pique de emergencia, o sea, sí, algo con escaleras. Ya, entonces ya tenemos nuestras labores. Entonces, como habíamos definido el manejo de materiales, el LHD va a bajar, baja el nivel de producción y si yo tengo solamente un LHD acá trabajando no va a haber problema porque no se va a haber interrumpido.
Pero si yo tengo, por ejemplo, un pique de traspaso acá, y tengo otro caserón a 60 metros de este, paralelo a la dirección, no me conviene hacer el pique de traspaso acá. Entonces lo muevo o hacia el norte o hacia el sur. O sea, el norte el de allá y el sur el de acá. ¿Para qué? Para hacer solamente un pique de traspaso en un nivel. Y no hacer múltiples piques de traspasos para múltiples silos, por ejemplo. Ahí me ahorro un poco el costo de labores. Entonces yo lo corro hacia el norte, lo hago un poco más grande, y cosa que el LH de que está en el caserón número 1 y el caserón número 2 sean capaces de maniobrar y botar acá. Vamos a grabar antes que se me ocurra todo. En el caso de que tenga un chancador acá también, tengo una caverna, o quizás una caverna no acá, pero tengo que hacer un pique y una caverna abajo, para que el chancador esté acá y que el chancador baje nuevamente a un silo o bote a una correa. Y esa correa va a tener su propio nivel de correa de transporte intermedio, en el cual va a botar a camiones acá o va a subir en correas. Entonces hay múltiples y múltiples formas de hacer un diseño. Ya, entonces ya creamos los super niveles y esto ya no me sirve. Entonces lo borro. No me deja suprimir. ¿Y por qué lo borré? Porque ya también hay que hacer una capa. Ya fue necesario. Entonces, una forma también muy ordenada de diseñar es que cada labor tenga su propio nombre. Cada línea tiene su propio nombre. Por ejemplo, ¿cómo es el nombre de esta línea? Muy secundario, label, object name. Y lo pongo en el centro. Y no me sale. ¿Por qué no me sale? Label. Ya debería salir. Entonces, para asignar un nombre, yo me voy a Underground, Development, Autoname. ¿Y esto qué me va a hacer? Me dice el template, que es como a ver, un valor predefinido que yo le voy a asignar y que va a variar según n objetos que yo seleccione. Entonces yo pongo cruzado sur, de que me dice usar un prefijo, por ejemplo, XC, STP o un template. XC, porcentaje de, coma, porcentaje de XC, porcentaje puntos de. ¿Y eso qué significa? Nos vamos acá y este resultado, el template y el result. Entonces, si yo ocupo ese, me va a hacer el cruzado 01, cruzado 02, cruzado 03, con este valor de efecto. Si yo quiero que sea solamente con un decimal o sin el 0, ocupo el porcentaje de. Entonces lo copio y lo pego. Y va a empezar el número 1. Ok. Objeto. Selecciono este y este. Secundario. Ya me pasó lo mismo que ayer. Me los crea como de mayor a menor. Ya, pero filo. No es lo mismo. Entonces, ¿esto qué me va a servir? Que al momento de triangular, la triangulación va a quedar con este nombre. Vamos a hacer las primitivas. Entonces ahora voy a Model, primitivas, crear primitivas. Y acá está la herramienta de las primitivas. Estas son las herramientas para diseñar las galerías. Uno puede hacer sus propios diseños, empezar a modificar, o también se pueden importar. Por ejemplo, si yo trabajo con diseño en AutoCAD, y en AutoCAD me piden hacer una circunferencia de radio exacto 2,5 metros, entonces yo importo ese DXF Vulkan, me va a quedar como un objeto acá, le pongo Map Object, selecciono el objeto, por ejemplo ya esto, y esta va a ser mi triangulación, de esta forma. Entonces eso me sirve para hacer todo lo que yo quiera, pero como en el caso no me sirve,
lo vamos a hacer con una forma normal. Entonces la primera habíamos dicho que iba a ser a 5 metros y va a tener esta dimensión tan arqueada, esta. Y el alineamiento. El alineamiento significa mi eje, dónde va a estar ubicado. Arriba, en el centro, abajo, o yo lo voy a definir. Si yo lo pongo, yo lo defino, me voy acá y me pregunta, este es el centro o el origen, y me pregunta, ¿dónde lo queréis poner? En la esquina de acá, en la esquina de acá, al medio, hay que a libre disposición. Entonces, yo lo voy a querer abajo. El ancho y el alto. Va a ser 5 por 5. Vamos a seleccionar el objeto. Object. ¿Por qué me quedo así? No había pasado esto. Ya, hagámoslo de nuevo. Model, primitivas, crear primitivas. Original primitivas, acá. Ya, esto está normal, normal. Bottom. Centro, seleccionar objetos. Me lo creé así, pero ¿por qué me lo creé así? Secundario, primitivas. Seleccionar objeto. Ya. Ya consideren que esto pasa lo mismo. Que hace el mismo trabajo de. Que lo solidifico así. Porque no me sale, no tengo ni la menor idea. Entonces acá no me sale el nombre. Y era porque había que hacerlo de otra forma. Y justo. Creo que era underground. Development. No, partial. Ya, no son filo. Mejor hacerlo como sale. Después le subo un video cómo hacerlo con nombre. Que yo le tiro el nombre de la primitiva. Y entonces vamos a estar aquí en 5x5. Ah, ya. Entonces, si nos acordamos, estamos en el caso en 1. Nuestro primer cruzado y el último cruzado, en este caso sería el 6 y el 1, están justo al borde. Entonces a mí no me conviene hacer la galería que quede al centro porque voy a empezar a cogerme estéril o mineral de no sin interés de ley. Entonces voy a primitivas y en este caso voy a poner user define. Voy acá a editor y snap to point. Voy acá, selecciono esto. De acá no me deja cambiar el snap to point. ¿Por qué no me deja? Debería dejarme. Ya, ojalá quede justito en la esquina. Le pongo solid object. Object de acá. Secundario. X1. Y aquí se sigue infinitamente. Y lo voy a hacer por el otro lado, que está acá. No me sale. Acá, editor. Entonces yo quiero que esté en el otro extremo. Select object. Y me lo quiero en el otro extremo, cosa que a mí era adentro. Primitivas. Editor. Que está acá. Object. Ahí está. Verso 6. Entonces ahí están mis dos galerías a la distancia que yo le puse y con todo eso. Entonces ahora yo voy a hacer solidificar esto y vamos a hacer triangulación. Ya el ancho de acá nosotros lo podemos definir y va a pasar lo mismo. Por ejemplo, estamos en este costado, no queríamos sacarle dimensión a esta estocada. Entonces vamos a probar en este punto. Y el ancho va a ser de 6 y el alto de 5.
de esto. ¿Qué pasó? ¿Por qué me lo deja así? Porque, no sé si se acuerdan, yo había hecho la línea en otro sentido. Esta la hice de izquierda a derecha y Vulcan, y esta otra línea la hice de derecha a izquierda. Entonces tengan ojo con la orientación de los puntos. Entonces no me sirve. Esta no la voy a considerar, pero esta sí. Model, primitivas. No me acordaba que era tan sensible con la orientación de los objetos Vulkan. Ya mejor para que todo en una línea, voy acá, Design, Object Edit, Reverse. De nuevo, selecciono, Design, Object Edit, Reverse. Entonces mi punto que era el 1, 2, ahora va a ser al revés, 1, 2. Y eso me debería quedar, si es que no estoy mintiendo, como le acabo de decir, por favor. Sí. Secundario, y este es el nivel Prof 1. Ahí está mi nivel de producción. Ya, supuestamente aquí no debería haber una diferencia de sólidos, pero esto ya es para nivel más avanzado, que tiene que arreglar las triangulaciones, hacer un show más o menos. Y sería, pues entonces ya tenemos hicimos esta primitiva, ya vamos a hacer la chimenea. Model, primitiva, create, primitiva, circular, con los puntos que nosotros queramos. Y esta la vamos a hacer en el centro. Y con una dimensión de 3×3. Seleccionamos secundario, chimenea, nivel prod 1. Estamos listos. Lo mismo, para el pique y traspaso, como es vertical, lo hacemos de la misma forma. Y ahí ustedes van decidiendo las dimensiones, etcétera, etcétera. Select Object. Seleccionamos pique, traspaso 1. Ya, entonces todo esto, ahí la rampa. Último. La rampa va a ser de un ancho de 7 metros con una altura de 6 metros. No, lo hice en el centro. Y hacen el botón, la parte de abajo. Ya seleccionamos y lo estoy. Bueno, si esas las cosas apuran no le sale bien. Lo hacen acá. Cambio la primitiva, selecciona objeto, listo. Rampa 1. Entonces ahí está su rampa y su nivel de acceso. De ahí después solidifican lo mismo con la estocada de maniobra o la de espera, etcétera. Entonces ya, pues cuál es la decisión, o sea, cuál es la utilidad de todo esto de hacer un diseño, es que como ya tienen los accesos o las labores, y para que les quede un poco más ordenado, lo pueden hacer por carpetas. Crear carpeta, secundario. Acuérdense que siempre tiene que ir el punto tri. Si me ponen el punto tri, no les va a pescar la carpeta. Y ponen nivel 1. Nivel 1. Y todo lo que esté en nivel 1 lo tiran para allá. La producción, primer paso, esto. Y se va todo para acá. Diseñado por un orden más propio. Y todo esto sirve para ir a bloque, Advanced Reserves, Reserve Editor e ir a ubicar. Entonces algo así quedaría. Así hasta el infinito y más allá entre la profundidad y la parte de abajo. Ah, y por si acaso, si ustedes quieren por algún motivo aumentar la producción de un caserón, pero que se lo moverían muy rápido, dependiendo del turno, pueden hacer las labores para el otro lado, pero quedaría como una malla. Y ahí tendrían que ver la estabilidad y todo el show. Y eso, entonces, eso sería como a grandes rasgos el diseño subterránea sin ningún tipo de comprobación empírica, o ya asumiendo que la comprobación empírica ya está hecha, de estabilidad, de dimensiones, de fortificación, etcétera. Ah, y lo otro, vamos a ocultar esto.
Si yo tengo una sección, por ejemplo, la rampa me sirvió. Yo tengo esta sección, pero esta sección no es la real. ¿A qué me refiero? Voy a hacer una línea, voy a hacer un eje de corte. Me voy a Model, Triangle, ¿dónde era? Utility, Section by Line. Me voy acá en secciones, en blanco, unfolding, en secciones. ¿Para qué sirve esto? Esto lo deberían haber visto en la clase de Rajo. Voy a hacer una sección que pase infinito hacia arriba y infinito hacia abajo por esta línea. Esto es para explicarle algo. Lo voy a hacer sin grilla y esto. Vamos a seleccionar la triangulación, secundario. Y ¿dónde está? Lo quiero poner acá. Entonces, yo tengo las secciones de mi rampa ahora. Pero tienen que considerar que una rampa, si es que la calidad de la roca no es la adecuada, tiene que ir fortificada. ¿A qué me refiero con fortificación? Es que esta dimensión ya no va a ser la real, sino va a verse disminuida. Y en el otro caso, puede haber una sobreexcavación. Entonces, al momento de perforar, esta puede ser o mayor o menor. A ver si lo puedo hacer con la escala. Acá había una herramienta que se llama escala. Boundary symbol escale. ¿Dónde estás? Ahí está. Escale. El centro de escala. Acá. En el X 1,1. A ver cómo queda. Make object copy. Object seleccionado. Ya. Ya, por ejemplo, esta puede ser una sobreexcavación y entre medio no voy a hacer bien. Design, transformation, escala, 0,9, 0,9, 0,9. Ya, otra herramienta que les va a servir para el punto central. Aquí lo podemos ocupar de forma bien. Object. Ya está mi punto central, secundario, aquí control line. Escala, centro de escala, vamos a hacer hacia adentro, object, escala, secundario, escala, centro de escala, 1,1, 1,1, 1,1. Object, escala. Ya, entonces, es mi galería diseñada. Esta va a ser mi galería, por ejemplo, fortificada, y esta va a ser mi galería sobreexcavada. Entonces tienen que tener ojo con eso. Si yo, no sé, diseñé de 5x5, quizás la tronadura me sacó 6x5 o 6x4,5. Entonces eso lo tienen que ir ajustando. Y dependiendo en la estabilidad de la roca, si yo tengo una mala calidad de la roca y tengo, no sé, justo pasa una falla así, plena debilidad, tengo que ver cuánto perno y cuánto shotcrete le voy a tirar a la labor para que quede fortificado. Y eso en la dimensión se va a ver disminuida. También a lo mejor tengo que hacer un piso, y el piso de la rampa me va a condicionar, no sé, 20 centímetros de cemento. Ahí igual 20 centímetros de calidad. 5 centímetros de cemento. No lo pesco. Entonces 5. Y el piso ahora va a ser así. Y esa va a ser más superficie disponible. O sea, todo eso es disponible. Y ahí tengo que ver si los camiones entran, si los camiones no entran, etcétera. Y esto lo pueden hacer para todos
todas las labores, si es que ustedes quieren. Ya, pues. Entonces eso sería como en Vulkan. Se pueden, no sé, hacer un diseño muy bonito, pero acuérdense que tiene que estar justificado. Vamos a guardar y el proyecto. Lo ideal de todo es que el proyecto sea más visual. Por ejemplo, si yo me enfoco en lo teórico, que el análisis de estabilidad, el porcentaje, no sé, pues de dilución, de sobreexcavación, de recuperación y un sinfín de cosas, calcular la teoría ya bacán. Pero el diseño también, voy a parar acá la clase porque ya no